¿Ves? Ponlo ahí, mira. La página de Facebook. Sí. Pero tú me dices para que lo puedas sostener. Para usar el trípode que el necesitas. trípode, exacto. La suya. Si está bien contigo. Sí, el que dice Pastor Walter Agosto. Ok, vamos para allá. Que yo te tengo bloqueado. Yo creo que ya usted no va para el baño, ¿verdad? Yo voy a tener, ¿y qué, Gabriel? Dale. Lo que puedo hacer es que si me suena este tema, No, me vas no. a aprender a las y tranquilo. No, chacho, yo estoy con Gabriel, que Gabriel. ¿Qué pasa? Ahora, ok, que como que el internet mío como que no, Grego. Y dice going live in 0 minutes. Exacto, eso mismo. Ven acá conmigo, Gabriel. Al lado tuyo ahí. Sí. Es que lo que pasa es que las I-28 son ahora, ya estamos en el aire. Y ya no te da tiempo de ir al baño. No. ¿Sí? Sí. ¡Ay! Mejor me callo. Shalom, hermano. Para que sepa que somos humanos. Ya se lo tengo aquí. Amado, el Señor les bendiga y le guarde. Te hermano Amén. Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Para mí es un honor y un privilegio poder estar con ustedes una vez más, como todos los martes, aquí en tu programa Discipulado, redescubriendo las enseñanzas del Mesías. Damos gracias al Padre por la oportunidad. Y como siempre, le damos gracias a nuestro hermano Orlando Mercado, a mi hermano Juan Carlos Matos, por la oportunidad que nos da de estar todos los martes compartiendo la bendición de la Escritura de nuestro Señor. Estamos hablando acerca de las fiestas y estamos en la semana, ya en la recta final de la fiesta de Pentecostés, y hoy vamos a estar hablando algunas cositas acerca de Pentecostés en contexto, y vamos a hablar de dónde fue que se derramó el Espíritu Santo, cuál es el trasfondo de Hechos capítulo 2, y un detalle bien interesante: el Cristo resucitado envió a los discípulos a obedecer el mandamiento de Pentecostés. Y conmigo, si ustedes tienen la oportunidad de poder conectarse en Facebook, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, en mi página Walter Agosto, también en mi otra página Pastor Walter Agosto, y también en la página de nuestra congregación Catedral de la Fe. Si tiene la oportunidad, sintonice, vaya rápidamente ahí, porque vamos a estar compartiendo algunas imágenes, además de que quiero que vean mi invitado de honor, y aquellos que me están escuchando pues lo van a reconocer por su voz, porque él estuvo esta semana directamente desde la congregación Casa Israel Yará, el pastor Gabriel Paredes de Orlando, Florida. Gabriel. Gracias, pastor. Sí, es un gozo y una alegría poder estar aquí compartiendo con el pastor Walter, que no solamente es pastor y lo he considerado mi pastor, sino que también es mi amigo. Y hemos sido amigos por muchos años. Y por muchos años esta amistad ha sido probada. Definitivamente. ¿Verdad que sí? No ha sido fácil que nuestra amistad haya estado ahí, pero ahí hemos estado. Sí. Y cada vez que nos encontramos es como encontrarme a mi hermano de sangre. Y estoy bien agradecido, pues, pastor, al Padre Celestial primeramente de tenerte como mi amigo. Para mí es un privilegio. Gracias. Sabe que es recíproco, y más porque siempre los pastores necesitamos
gente que podemos considerar nuestros amigos, Así es. nuestros amigos, y de repente como que quitarnos toda la ropa esta de pastor, y que Ajá. tienes que estar dando o una consejería o una directriz Sí. operacional en el ministerio, y simplemente hablar con mi amigo y esa persona eres Es tú. la Así cosa que nos sentimos seguros cuando estamos, es como un lugar seguro cuando compartimos y hablamos. No tenemos que estar tratando de aparentar o de Exacto. ser así o asado, sino que Exacto. podemos ser libres. Y no que no lo seamos desde el altar, Claro. pero siempre hay un tipo de recelo, un tipo Claro. de deferencia para la congregación, porque Claro. hay veces las personas no pueden ver la humanidad que es en nosotros. Sí, y a veces el Eterno provoca unas cosas para que la gente también vea esa humanidad, pero Sí. son en pruebas Exacto. donde el Eterno espera lo mejor de cada uno de nosotros, Ujú. y que tú puedas manejar la gran revelación de que tu pastor es un ser humano. Así es. Hoy vamos a estar hablando, pastor, Sí. y qué bueno que estás aquí en la isla. Primero, estuviste en nuestra congregación el sábado, Así. y el sábado tuvimos como doble tanda, porque tu esposa, la pastora Linel, trajo Que está aquí con nosotros. un testimonio o algo así. Pastora, pase por aquí, para que ella no tiene el micrófono ahí conectado, pero puede dar un saludito a través del micrófono de Sí, su vente para acá. esposito. Ok, mírala ahí, mira lo que le están viendo. Pastora, dame un saludito a esa gente linda. Hola, hola, shalom a todos. Es un gran honor y privilegio poder estar aquí junto a ustedes, y siempre estamos conectados, como dice mi esposo, así que la distancia para nosotros no es nada. Exacto. Pero Eso es estamos verdad. contentos de estar aquí y no quiero tomar tiempo porque este tema está buenísimo y yo estoy allí de espectadora. Ay, Shalom. la pastora Lina le hace una bendición. Todavía está la gente hablando acerca de, no sé si decir predicación, enseñanza, disertación, exhortación, profecía, no sé qué fue lo que decía. Todo junto, a la vez, todo eso Pero a la vez. definitivamente fue algo impactante. Como, Así que, como nosotros decimos, todo eso que tú dijiste en ese mismo orden. exacto. Administración, profecía, todo. Y así que eso quiere decir que vamos a tener que hacer algo de mujeres en Pronto. la escritura pronto. Así que sé que tenemos ya un recurso que ya la gente han sido marcados y bendecidos. Bueno, si usted no está viendo a través de Facebook, usted tiene la bendición de poder ver algunas de las imágenes que voy a estar compartiendo con ustedes. Y voy a estar a ver aquí, ok, se supone que lo vean, ok, ya que no lo están viendo, pues entonces no lo van a ver, ok, está bien, perfecto, pues entonces lo hacemos así. Pastor, quiero primero, antes de entrar de lleno a Hechos capítulo 2, quiero hablar un poquito acerca del paralelismo que hay en Éxodo capítulo 19, que fue cuando el pueblo de Israel recibe los mandamientos, Ujú. y Hechos capítulo 2. Sí. Y Hechos capítulo 2. Y en nuestro desarrollo religioso, cristiano, evangélico, como lo quieran decir, nos habían enseñado de que el día de Pentecostés era el día en que la iglesia nació, ¿ok? Y eso ya lo habíamos explicado en un programa anterior, donde la palabra iglesia, eclesía, cajal, es la asamblea, es un solo pueblo de Dios, no son dos pueblos de Dios. No, exacto. Sí. Ahora, pero lo que quisiera es que nos ayudara a entender la esencia de la fiesta de Pentecostés, y qué tiene que ver con lo que ocurrió en el monte Sinaí, que todo el mundo sabe que fue el día en que Dios entregó los mandamientos. Los mandamientos. Es el día que se escucharon y increíblemente la escritura dice que se vieron, que el pueblo de Israel vio la voz de Dios. Wow. Es increíble porque no solamente tuvieron una experiencia auditiva, sino que tuvieron una experiencia visual con la escritura, con la palabra. Y ese día fue cuando el Padre, al menos los sabios han determinado que el Padre entregó la Torá, entregó la ley al pueblo de Israel. Y al entregar la ley al pueblo de Israel en un paralelismo, o mejor dicho, en un momento profético para el futuro, en cuando el espíritu de Elohim, el espíritu del Eterno, iba a venir en medio de nosotros para poder ayudarnos a entender esa ley. Porque hasta el día de hoy hay muchas personas que nos están escuchando, muchas personas, ministros que rechazan la ley
no porque la ley sea mala, porque Ujú. inclusive la escritura, Pablo en el capítulo 7, verso 14 dice la ley es buena, Exacto, el exacto. mandamiento es bueno, santo. Santo. Entonces, Ujú. no es el rechazo porque sea mala, sino porque no se entiende. Ok. Pedro, en una ocasión, cuando hablaba acerca de las cartas del apóstol Pablo. Pablo, dijo, los indoctos tuercen las palabras de Pablo. Los indoctos quiere decir que las personas que no conocen la ley son los que leen a Pablo y tuercen sus palabras. Entonces, ¿cómo nosotros logramos entender esto? Exacto. Al principio, antes de Yeshua y antes del advenimiento del Espíritu Santo, nosotros, el pueblo de Israel guardaba la ley letra por letra, Ujú. mandamiento por mandamiento. Ujú. Una vez viene Yeshua y nos promete darnos a la presencia del Espíritu Santo como director, como asesor legal. De hecho, la palabra Exacto. consolador en el capítulo 15 14 de de Juan, dice que yo os enviaré, le rogaré al Padre que les envíe el consolador. La palabra consolador es paracleto, Ujú. que en el tradicional griego significa un asesor legal, una persona Wow. que te enseña a entender la ley. Pues en profecía, en Éxodo capítulo 20, el pueblo recibe la Torá, Ok. letra por letra, mandamiento Ok. por mandamiento. Pero en Hechos vemos la manifestación Mm. del Espíritu de verdad, el cual nos va a enseñar a cómo guardar esa ley, cómo, Wow. cómo interpretarla correctamente. Fíjate, me encanta la forma que lo estás trayendo. Una de las cosas que yo aprendí cuando entré en esta etapa de mi vida como estudiante de las escrituras es que las escrituras, pues, a través del Espíritu de Dios, tenemos la oportunidad de verlas de diferentes formas, Sí. y todas están haciendo eco a lo que está escrito, Entonces, lo que me estás trayendo es sumamente interesante. Cuando hablamos acerca del Mesías, de Yeshua, en Mateo capítulo 5, verso 17, donde él dice que yo no he venido para anular o abolir la ley, Ujú. sino que he venido para cumplirla. Sí. Y bien interesante porque este es uno de los ejemplos clásicos que yo digo que cuán lejos puede estar nuestro entendimiento cuando tratamos de usar aún el sentido común. Porque la palabra cumplir, cuando lo vemos en el griego, Sí. que lo que significa, ¿verdad? Y después tú me dices tu apreciación, lo que yo he estudiado, lo que significa es dar ese entendimiento, Ujú. explicarlo en su máxima expresión, Sí. o explicarlo de tal manera que pueda ser aplicado, algo así. Entonces, Sí. Anular, entonces, sería todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, Sí. en el proceso de explicarlo, pues no se puede aplicar, y por eso es que Yeshua hablaba acerca de que la enseñanza de él eran fáciles de Ujú. aplicar y las de muchos de los fariseos eran difíciles Sí. de aplicar. Entonces, podemos ver que Yeshua entonces literalmente estaba introduciéndonos la función del Espíritu Santo, Sí. que literalmente cuando él decía, ya yo no voy a estar, pero el Espíritu Santo va a estar con ustedes. De hecho, él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque él era solo, él solo. A Así que ustedes lo les mismo que conviene. estaba haciendo él, Sí. y el Espíritu Santo lo iba a seguir haciendo entonces. Exacto. Sí. El de explicarlo y de Sí. revelarlo, el de Sí. darle, el de revelar la intención Ujú. del corazón, la intención del espíritu, de la Ujú. ley. Claro, porque inclusive Yeshua mismo dijo, Él os hablará, les recordará las cosas que yo los he dicho, y Él no hablará por sí mismo, porque Él hablará las palabras que yo le he dicho, y mis palabras no son mías. Ujú. Hablando del Espíritu Santo, Yeshua mismo dijo, el Espíritu Santo les va a recordar las cosas que yo le estoy hablando. Oh, wow. Él Ok. mismo está haciendo alusión de cuál va a ser la función Ujú. del Espíritu Santo, y nos está explicando específicamente qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer cuando esté en medio de nosotros. Wow, impresionante. Así que el llegar a Shavuot, y verdad, yo no sé hasta dónde, ¿verdad? Porque yo digo una frase que lo uso bastante, y es la siguiente: yo no estaba ahí. Sí. así que yo no sé hasta dónde los discípulos estaban tan conscientes de lo que tú y yo ahora estamos hablando, ¿verdad? Pero porque de hecho ellos se preocupaban, tú sabes, por lo que se llama la consolación de Ujú. Israel, y la función en su totalidad del Mesías
cuando él se iba a ir. Estamos hablando acerca de la restauración de Israel, pero ya es Así otro es. tema. Pero que entonces, si vamos a los profetas, no me acuerdo en qué parte de la escritura en Corintios que dice que sí, que el espíritu del profeta Está sujeto al profeta. a los profetas. Sí. Y eso lo que quiere decir es que si tú vas a profetizar, que tú seas un eco de los profetas. De lo que los profetas. Exacto, darle Sí. continuidad. Ujú. Ok, eso mucha gente no entiende Sí. ese verso. So, Sí, mucha gente lo cita de esta manera. El espíritu está sujeto al profeta. Y en realidad eso no, no es lo que exacto, dice la a los escritura. profetas. Lo que dice, Muy bien. el espíritu está sujeto a los profetas. Lo que los profetas hablaron acerca del Mesías, porque los profetas del Antiguo Testamento, como mal se conoce el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Exacto. usted lo conoce como el Antiguo Testamento, los profetas siempre profetizaron acerca de una restauración, de que íbamos a volver a la ley, y le hablaban al pueblo de Israel diciéndole, por favor, volvamos a los mandamientos, Exacto. restauremos las cosas, porque el volver a los mandamientos era lo que iba a traer la llegada del Mesías. Wow. Fíjate, ahora hablando de los profetas, voy a leer aquí Ezequiel capítulo 36. Muy bien. ¿Okay? Y me abunda Buenísimo. un poquito. Y me abunda un poquito. Voy a leer dos, Ezequiel 36 y después Hechos capítulo 5. Hechos, Okay, muy okay. bien. Ezequiel 36, 26. Escuchen bien. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora esta es la parte enfática. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mi precepto y lo pongáis por obra. Así que aquí tenemos Sí. el profeta literalmente explicando claramente o dando claramente la intención, el propósito, la función del Espíritu de Dios, Exacto. que es el de hacernos caminar en los mandamientos. Ok, voy a leer el otro verso para que entonces pueda seguir corrido. Exacto. Hechos capítulo 5, esto es cuando estaban impidiendo que los apóstoles predicaran en el nombre de Jesús. Ajá, ¿Ok? de acuerdo, Así sí. que dice, Hechos capítulo 5, verso 30, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgando de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a lo que le obedece. Muy Así bien. que este es Ezequiel 36, 27 y Hechos capítulo Hechos 5. capítulo 5, verso. Vamos a ver. Sí. Ezequiel, fíjese claramente, y de hecho esta semana aquí en esta misma emisora escuché a un pastor enseñando esto mismo, que el Espíritu, que Dios mismo nos iba a hacer a nosotros, Ok. obedecer, nos iba a llenar de su Espíritu y nos iba a hacer transformar, nos iba a dar un nuevo corazón. Ok. Exactamente lo que dice la Escritura es lo que el Espíritu Santo vino a hacer, y es a enseñarnos a caminar en esos mandamientos. Ahora, en Hechos capítulo 5 nos da un poco más de claridad de esto, porque hay una idiosincrasia dentro del el movimiento de la iglesia tradicional, y es que normalmente se enseña de que la ley es tan difícil que no se podía Exacto. guardar Exacto. y no se podía hacer, Ujú. y que nadie pudo lograr cumplir con eso, con los mandamientos, cuando hay mucha evidencia en la Escritura de toda la gente que guardó los mandamientos irreprensiblemente, comenzando por Los papás Elizabeth, de Juan, exacto. los papás de Juan el Ujú, Bautista, ujú. Elizabeth y Zacarías, y entonces, y después Pablo, y después obviamente Yeshua. Claro, entonces ahí exactamente nos dice, si tú dices que la ley es difícil, si la ley no se puede cumplir, entonces ¿será que el Espíritu de Dios no está dentro de ti? Porque si el Espíritu de Dios fue profetizado para que pudieras andar en sus mandamientos, Exacto. hay que cuestionarse. ¿Qué es Ujú. lo que está pasando entonces de que yo no puedo guardar la ley? ¿Por qué yo no puedo hacerlo? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Que la Escritura dice que Él me va a hacer guardar los mandamientos y yo, sin embargo, no puedo. Pero entonces, pastor, fíjate qué cosa interesante. Sería correcto entonces relacionar esta parte de la escritura, creo que en Efesios, no me acuerdo ahora mismo porque a veces comenzamos a citar, Sí. son tantos versos, cuando habla acerca de no contristes al Espíritu de Dios, nuestra insistencia en enseñar y pensar que los mandamientos
sufrieron alguna, fueron abolidos o ya no están vigentes, no son relevantes a la vida del Espíritu y que no hay que obedecerlo. Sin embargo, si el Espíritu de Dios fue enviado, según el profeta Ezequiel, para hacernos caminar en ellas, el no caminar en los mandamientos no sería nosotros resistir a la intención del Espíritu. Yo te voy a contar esto con una experiencia que tuve con un pastor. Me encontré, estaba en una panadería allá en Orlando y el pastor me escuchó hablando con un amigo muy, muy querido allá de Orlando también. Y mientras estábamos conversando acerca de la palabra, él se para a conversar con nosotros. Pues ya nos escuchó hablar y tú sabes que uno va y escucha Claro. a otra gente hablando de la palabra y se interesa. Entonces se interesó, empezó a conversar con nosotros. Y él me dijo que si él tenía el Espíritu Santo dentro, él sabía que el Espíritu estaba con él porque lo confirmaba la Escritura. Exacto. Y yo le dije, pues, ¿cuál Escritura? Te confirma que el Espíritu Santo está contigo. Y en la medida en que seguía preguntando, no, ya va, ¿cómo contestar? ¿Cuál Escritura? Pues toda la Escritura, los 66 libros. Hay el Nuevo, el Viejo Testamento. ¿Cuál de esas Escrituras te confirma que tú tienes el Espíritu Santo? Y al fin y al cabo, él no halló cómo contestarme. Porque yo le decía, la Escritura. Exacto. ¿Esa Escritura cuál? Pues toda. Pues si el Espíritu Santo está dentro de ti. Y la confirmación es que toda la Escritura está... confirma toda la Escritura que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo va a contradecir la ley, contradecir los mandamientos y te va a decir, no tienes que guardarlo, la ley está abolida, cuando la ley es precisamente la ley y los profetas es precisamente lo que nos enseña a nosotros que el Espíritu de Dios nos está dirigiendo? Wow. O sea que, fíjate, y lo había, claro, hay cosas que uno lee, estudia y sabe. Pero esta conversación que estoy teniendo contigo me está ayudando mucho. Porque, por ejemplo, utilizamos mucho la Escritura para una de las cosas más importantes. Validar que Yeshua es el Mesías. Y es importantísimo. Es el fundamental. Sí. Pero entonces, descubrí cómo la Escritura valida si tenemos el Espíritu Santo. Sí. Hay que Interesante. ver ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo son mis pasos? ¿Vale? ¿Qué es lo que lo llamo yo obediencia o conveniencia? ¿Sabe? ¿En cuál de las dos ramas yo estoy? En la de la conveniencia o la obediencia. ¿Me conviene mejor hacer estas cosas versus me obliga, mi amor por Dios me obliga? Exacto. Mi amor por Dios me obliga a ser obediente en estas otras cosas. Entonces, ayer precisamente escuchaba a otro pastor que estaba mencionando que la obediencia era la forma de que nosotros podemos mostrar amor al Señor. Entonces, pues tenemos que entender que si de verdad la obediencia es lo que nos enseña a amar a Dios, pues entonces tenemos que ser que... Vamos a amarlo bíblicamente. Vamos a obedecerlo según la Biblia, ¿tú sabes? Para poder mostrarle nuestro amor a Él. Y ahí es donde entra la operación del Espíritu Santo. Porque mucha gente, pastor, dice, eso es muy difícil, eso no se puede. Bueno, pues entonces es difícil demostrarle cuánto le amamos. Pues es difícil esta relación. Y no lo es. Bueno, es cierto, porque Yeshua mismo dijo, en el capítulo 11 de Juan, dijo, mi yugo es fácil. Sí, exacto. Ahora, rápidamente los minutos que nos quedan. Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 1 estamos viendo a Yeshua, nuestro Señor. Aparece este capítulo hablando acerca de 40 días que tuvo el Mesías después de resucitado, 40 días. Y entonces está hablando acerca del reino. Sí. Y luego entonces, acto seguido, los envía a que esperen en Jerusalén. Por 10 días. Ok, exacto. Entonces, 40 más 10, ¿cuánto es? 50. Entonces, si usted estudia la fiesta, después de tenemos la Pascua, Sí. ok. Después tenemos la fiesta, claro, panes y levadura. Entonces tenemos la fiesta de las primicias, ok. A partir de la fiesta de las primicias, ¿se cuentan cuántos días para Pentecostés? 49. Ok, 49 días, Son porque 7. al otro día El otro día es Pentecostés. es Pentecostés, ok. Aunque muchas veces en la práctica que hemos visto, que muchas veces celebran primicias en enero, y eso no está bien, porque entonces estamos sacando exactamente lo que nos permite a nosotros contar los días para Pentecostés. Exacto. Así que él lo envía al día de Pentecostés a ir a Jerusalén. Pregunto entonces, Hechos capítulo 2, el contexto,
dónde ellos estaban en Jerusalén Ujú. y cómo la escritura nos puede ayudar, porque se dice que el Espíritu Santo cayó sobre la Los que casa, estaban- los que estaban en Los la que estaban casa. en la casa. Sí. ¿Qué casa? Aposento alto, dice el aposento Ok, alto, ¿no? ok, Dice exacto. la escritura. Claramente el aposento alto en la escritura es la casa de la montaña o la casa que estaba arriba. Ok. La única casa que estaba en el monte alto Ok. era el templo. Así que cuando hablamos de casa, ¿ok? Estamos refiriéndonos a el templo. Y en el primer siglo era común llamar al templo El lugar casa, alto. el lugar alto y Sí. la casa. Y la casa. Y la casa, pues no Sí. una casa, No. la casa. Sí. La casa. Así que mucha gente piensa que ellos estaban posiblemente donde celebraron la Pascua. En casa de un hombre rico que tenía un salón de actividades bien grande arriba. Y ahí Pero se el reunía. problema es cuánta gente luego entonces eran la audiencia inmediata. Por lo menos cuántos se convirtieron en ese 3.000 momento. nada más de lo que sabemos. Pues entonces, yo no sé si tu casa es grande, cuánta gente cabe en tu casa, pero yo creo que ni la tuya ni la mía juntos caben los 120. Ni lo que no, cierto es. Así que definitivamente quedamos de que el día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, Fue en el templo. Yeshua los envió al templo. Al templo. Esperen ahí por 10 días, esperen ahí hasta que reciban la promesa, le digo. Pues fue en el templo. En el entonces. templo. Ok, ok. Había peregrinaje, había de todas naciones, partos, medas, griegos, romanos. Ok, estaba todo pero ahí. entonces hablemos un poquito acerca de una de las manifestaciones más extraordinarias que ocurrió ese día, que fue la manifestación gloriosa de la hablar en otra lengua, pero será el año que viene. El año que Cuando viene. nos toque a nosotros hablar de este tema. Gracias, Sí. Pastor Gabriel. Pastor, es un placer de verdad. Gracias a usted por darnos la oportunidad. Qué lástima que se nos acaba el tiempo. Necesitamos más tiempo. Más tiempo, sí, que tenemos que hablar con Con Juan la Carlos y gente, Orlando Carlos, para que nos den más tiempo. y Exacto. que la gente, la audiencia nos ayude a Exacto. financiar este espacio para poder seguir aprendiendo. Necesita por lo menos una hora. Así que gracias por haberse conectado. Gracias, Pastor Gabriel. Pastor Walter. Tenerte a ti una bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Ajá. Acuérdese, hermano. domingo. Este fin de semana, domingo, se celebra el día de Pentecostés. Así es. Shavuot. Si usted no tiene un lugar donde celebran Pentecostés o quiere celebrar Pentecostés, te espero en la congregación Catedral de la Fe en Cagua. Y si estás en Orlando, porque lo estás escuchando por Sí. internet, ¿cómo se llega ahí a Casa de Israel? En Casa de Israel vamos a estar en vigilia desde La noche 10 anterior. Desde las 10 de la noche el sábado, este sábado a las 10 de la noche hasta el domingo al mediodía vamos a estar en vigilia toda la noche estudiando, cantando, orando y regocijándonos en el Señor. En la 17, en las 6311 US 1792 en Davenport, Florida. Puedes buscar Casa de Israel de Ara o Gabriel Paredes en Facebook. Sí. Si Dios le bendiga y le guarde, acuérdate que la salvación es por gracia, pero la obediencia hay bendición. Amén. Shalom. Shalom.